Eh, Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio virtual de la Fundación Paz y Reconciliación. Eh, en este momento, pues, daremos inicio a un conversatorio acerca de la soberanía y seguridad alimentaria, digamos que muy relacionado con el contexto que tenemos ahora del COVID-19 y eso también relacionado con otros problemas estructurales que el virus ha agudizado. En este caso puntual y muy en relación con las invitadas y el invitado que tenemos hoy, hablaremos sobre la seguridad alimentaria y soberanía, sobre todo tratando el tema del hambre que se ha visibilizado en este tiempo mucho a través de una iniciativa que pues nació en Soacha de mostrar que en algunos hogares había necesidad alimentaria a través de los trapos rojos y que esta dinámica se ha ido como compartiendo en otras ciudades y sobre todo en barrios populares y también en algunas zonas rurales del país. En este momento estamos con la profesora Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional y también docente de la misma universidad, con Alexandra Bastidas, investigadora también del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria, y con Juan Camilo Rodríguez, investigador de pares de la línea de conflicto, paz y posconflicto. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas a través del chat que hay o de los comentarios que hay en este Facebook Live. Y también pueden compartir el enlace para que más personas puedan participar y conocer este envío. Bueno, para iniciar, quisiera hacer como un contexto breve a partir del trabajo de cada una de ustedes, tanto del observatorio como de la línea de pares, acerca de cuál es el panorama que ustedes ven, esto muy relacionado con, pues como lo venía hablando hace un momento, el tema de los trapos rojos, que ha evidenciado que el hambre es un problema muy grande en este país, y también con otros casos que ha dado el COVID, que es que muchas personas se han quedado sin trabajo, que muchas de las personas que vivían de la informalidad, digamos que no tienen cómo solventar estos gastos alimentarios, y también pues que ha habido un alza en los costos. Entonces, como estos tres panoramas, desde su trabajo y desde su experiencia y desde lo conocen, ha afectado y cuál es como la evaluación que ustedes hacen de lo que ahorita se está viviendo en relación con la seguridad y soberanía alimentaria. Buenos Entonces, días, buenos días a todos de parte del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional. Y un poco diciéndoles que nos interesa mucho estos programas, que son ya varios que se han tenido y que varias instituciones, organizaciones han planteado sobre el tema de la soberanía y seguridad alimentaria en el contexto de la situación que deja la pandemia. Nosotros como observatorio, en varios de los comunicados que recientemente hemos sacado a partir de casi la primera o segunda semana de la cuarentena y del simulacro, siempre hemos planteado un aspecto con el que comenzamos a responder estas preguntas. Y es que el país no puede negar que en ningún momento hemos sido ni hemos tenido ni soberanía ni seguridad alimentaria. O sea, realmente lo que la pandemia ha hecho es que se reconozca un problema que estaba ahí, un problema que no era un problema de algunas regiones del país, sino que está latente, presente en todos los contextos. En una ciudad capital como Bogotá o en las zonas rurales más apartadas, la situación de inseguridad alimentaria es evidente. O sea, lo que nosotros afirmamos es que lo que ha hecho la pandemia es desnudar los verdaderos problemas que siempre hemos tenido y que se han escondido de diferentes formas. No puede haber seguridad alimentaria y nutricional cuando un país en sus propias cifras, en sus propias estadísticas, reconoce que más de la mitad de sus hogares tienen inseguridad alimentaria si la entendemos solamente como la posibilidad de acceder a los alimentos. Eso ya es un elemento importante de poner de presente porque efectivamente es lo que estamos viendo y como inclusive los trapos rojos lo que están es evidenciando algo que estaba ahí y que una situación como la del COVID, que no es menor, sin embargo genera la
posibilidad de mostrar la fragilidad alimentaria de un país como Colombia, que aparentemente tenía resuelta, por lo menos en las grandes ciudades, las situaciones derivadas del hambre, vista por atención, por asistencia, por programas de respuesta a las situaciones críticas con bonos, programas de alimentación escolar, programas de transferencias condicionadas de alimentos. Y un país que no es soberano, porque ¿cómo va a ser soberano un país que desde hace muchos años, décadas, importa un porcentaje altísimo, más del 70% de los alimentos que son su base alimentaria, que son la base calórica de su canasta alimentaria? O sea, no somos un país soberano alimentariamente desde hace mucho tiempo y no somos un país seguro alimentariamente hace mucho tiempo. O sea, dos encuestas, 2010 y 2015, dicen exactamente lo mismo con pequeñas diferencias. Eso quiere decir que lo que está haciendo el COVID es por fin hacer que sea evidente y se acepte que hay una situación crítica y unas brechas enormes que no se han querido cerrar. Y esas brechas, obviamente, como ustedes lo plantean, están centradas mucho más, están en todos lados, pero están centradas mucho más en las poblaciones más pobres, vulnerables y en las poblaciones campesinas, no solamente rurales, sino campesinas, indígenas de este país, donde hace mucho tiempo debió haberse generado esa inversión diferencial para cerrar esas grandes brechas. Lo que está dejando ver el COVID es que no tenemos tiempo para hacerlo y que todo lo contrario, se están incorporando mayores problemáticas de hogares, de territorios, de comunidades que estaban en el límite de su situación alimentaria y nutricional, y que el COVID lo que ha hecho es empujar hacia una situación crítica que va a engrosar las problemáticas y las cifras. Si hiciéramos una medición hoy, que es algo que debemos urgentemente plantear, no por la cifra, sino básicamente por demostrar que en cortísimo tiempo se puede ver cómo se han exacerbado las situaciones de inseguridad alimentaria, o sea, de falta simple de acceso a los alimentos, entendiendo solo seguridad alimentaria, insisto, como eso, porque tiene otras variables, y cómo efectivamente estamos viviendo la repercusión de un país que en sus políticas agrarias, alimentarias, nutricionales, jamás se ha planteado cerrar la brecha con la que ha vivido desde hace muchas décadas y que conoce y documenta en sus propios estudios. Eso tiene un alto grado de, no sé si decir indiferencia o una palabra más fuerte, de algo que está ahí y que solo en este momento, a fuerza del acumulado de situaciones que son visibles, que son mediáticas, que no podemos negarnos que están en los medios y que los medios igual ayudan a documentar, la situación ha sido crítica desde hace mucho tiempo y lo que estamos es viviendo el recrudecimiento de esa situación, pero sencillamente es como cuando hierve un líquido que fácilmente podemos ver cómo se desborda las situaciones. Eso creo que es una de las formas más visuales de expresar lo que nosotros hemos venido afirmando hace bastante tiempo sobre la situación de inseguridad alimentaria y falta de soberanía a un país que no ha planteado dentro de sus formas de actuar la soberanía alimentaria, porque además iría en contra de un modelo económico al cual le ha apostado, en donde no tiene cabida la soberanía alimentaria, porque debería entonces plantearse una manera diferente de relacionarse con la producción de alimentos, con el modelo de comercialización de alimentos y con los procesos de oferta de alimentos para las poblaciones más críticas y vulnerables. Y el otro problema, que creo que también es importante y se menciona en el inicio de la conversación, es en las zonas urbanas, estos programas que aparentemente tenían contenida el hambre y la inseguridad alimentaria de poblaciones muy críticas, pues lo que está mostrando también es que ese modelo de programas asistenciales tercerizados, lo que están haciendo entender a todos los que quisieran entenderlo, porque pues seguramente no lo van a hacer, es que ese modelo de asistencia regularmente está haciendo crisis hoy, cuando no hay manera de una manera rápida cambiar el modelo de atención a esas poblaciones. Y esa situación hace crisis en la medida en que esos programas permiten aún más todas las situaciones en las cuales se desvían los recursos
para alimentos de poblaciones que lo requieren con urgencia en actos de corrupción, en actos de encarecimiento de los alimentos, en actos de entregas indignas de las ayudas alimentarias, donde lo único que se está promoviendo es la posibilidad de un mayor contagio por las aglomeraciones, por un miedo fundado de la gente a que no se les entreguen las ayudas y a unas situaciones en las que no se hacen procesos, digamos, donde la atención a las personas sea digna, donde la población pueda de manera tranquila acceder a los alimentos a los que tiene derecho. Entonces, eso también ha desnudado otra realidad, y es que la estructura, la oferta, la manera como están organizados los programas de ayuda y asistencia alimentaria que pueden ser necesarios en regiones, en poblaciones y en circunstancias, efectivamente el modelo tercerizado está mostrando todo lo perverso que es, toda la posibilidad que tiene de ser un caldo de cultivo para la corrupción, para el desvío de recursos y una mala distribución de esas ayudas de manera efectiva para la gente, logrando el mínimo del efecto para el cual fueron diseñados. Sí, yo creo y estoy de acuerdo con la profe y creo que esto en los territorios se vive de una manera muy fuerte. Por lo menos en Nariño el tema de la asistencia alimentaria es muy fuerte, pero también ha generado muchos conflictos, ¿sí? Y entonces creo que también logísticamente, por la misma tercerización, pues se ha desbordado, ¿sí? Y creo que eso ha causado mucho más problemas en términos también emocionales en la gente, por decirlo así, por la angustia que causa el hambre y por la angustia del contagio y la angustia de encarecerse mucho más pues esas condiciones. Uh-huh. El micrófono, Laura. Muy en línea con lo que venían diciendo y digamos que también en relación con el trabajo y la investigación que ha hecho el observatorio, pero también con la línea de pares, cómo esta realidad se vive de manera diferencial en las zonas donde se ha vivido y se vive el conflicto armado. Esto teniendo en cuenta la presencia de actores armados, por otro lado el acto cultivo y siembra de hoja de coca y toda su producción y comercialización y también el extractivismo que hay en estas regiones. Entonces, como estos tres escenarios se traspasan también ahorita con el COVID y cómo esto agudiza los problemas alimentarios que hay en las zonas, en estas zonas, en estas regiones. Entonces, si quiere, le doy la palabra a Juan Camilo y seguimos con la profesora y Alexandra. Bueno, lo que es evidente del COVID es que Colombia no era el territorio que estaba generando todo el alimento que necesita la población colombiana. Los movimientos fluviales por el COVID, según un estudio, se redujeron entre el 30 y el 40%. Eso es, pues, muchísimo. También el transporte aéreo se redujo drásticamente. Y eso ha generado, como lo decías, un alza en los precios de los alimentos que, pues, además de toda la incertidumbre que genera la situación, pues, digamos, ponen aprietos a la población colombiana y en especial a la población más vulnerable. Esto es evidente también en los territorios en donde, pues, primero se vive una desigualdad histórica entre las zonas rurales, las zonas urbanas. Esto pasa en Colombia, pero también ha sido un proceso del mundo. Pero en Colombia esto, digamos, se intensifica por las dinámicas del conflicto armado y por las dinámicas de los grupos armados y del narcotráfico. Entonces, es evidente que la población desplazada, por ejemplo, o la población que ha tenido que desarraigarse de los lugares que siempre ha vivido por las presiones de los grupos, por las presiones de las economías ilegales, ha implicado mayores violencias y afectaciones a los derechos humanos de las personas. Pues estamos viendo que por el COVID, grupos como el ELN, como disidencias de FARC, como Clan del Golfo,
han sacado sus propios panfletos y han estado amenazando a la población, confinando a la población de que no pueden movilizarse en el territorio bajo digamos, la amenaza de muerte. Entonces, pues es terrible que además de que el Estado no tiene suficiente presencia, de que el Estado no tiene capacidades para ayudar en estos momentos de incertidumbre a las personas en el tema alimentario, además se suma que los grupos armados amenazan a la población bajo amenazas de muerte. En muchos casos no es solo un grupo el que está en los territorios, sino son 2 o 3 que se están disputando el control de los territorios, y esto ocurre además en todo el territorio nacional, es decir, desde Nariño, pasando por norte de Santander, Bajo Cauca antioqueño, norte del Cauca, Putumayo, es decir, es una situación muy complicada en el sentido de que los grupos armados básicamente tienen la capacidad para generar mucho daño y para hacer que esta emergencia sanitaria se convierta en un verdadero flagelo para las comunidades vulnerables y en riesgo. Vale, Alexa. Bueno, sí, digamos que en línea en lo que Juan nos dice, pues realmente en los territorios ese flagelo violento, pues también es respuesta a ese modelo económico y pues digamos que ese modelo violento que va causando acciones extractivas, ¿sí? Y que eso mismo va desplazando los ejercicios en soberanía alimentaria y en seguridad alimentaria que los mismos pueblos quieren ejercer, ¿sí? También mencionar las realidades que hoy en día, y creo que muchos y muchas lo hemos visto en noticias, como por una parte, digamos, muchos actores, digamos que como que someten al confinamiento, ¿sí? Pero las actividades ilegales siguen, ¿sí? Entonces, hace poco en Nariño pudimos ver y en Cauca cómo llegan actores como policía a hacer una extracción o bueno, la extracción de los cultivos ilícitos de manera manual, pero como de una forma violenta, agrediendo las dinámicas territoriales que la gente tiene y pues digamos que sin una consulta, ¿sí? Entonces también vemos como aquí en el país hay una negación de la ruralidad, una negación de lo indígena, y una asociación también a esos procesos, digamos, ilegales, ¿sí? Y que eso también hace que pues estas situaciones se recrudezcan, ¿sí? Y como digamos que ese tema para llegar a los territorios con una asistencia alimentaria, ¿sí? A un territorio donde pues hay muchas amenazas, donde hay muchas, digamos, como acciones violentas contra la gente que puede llegar allá, pues simplemente son puede decirse así, poblaciones desamparadas y que la percepción de eso, más, por ejemplo, te pongo un ejemplo, digamos, como de lo más cercano en lo que yo puedo observar y es, por ejemplo, Nariño. ¿Sí? Una situación en frontera, una situación, un departamento que es tan diverso, ¿sí? Que tiene por una frontera marítima que es muy apetecida por la ilegalidad, ¿sí? Por diferentes actores y que en este momento, pues lo que les digo son poblaciones desamparadas en términos de seguridad, en términos alimentarios también, pero también tenemos unas fronteras también con Ecuador terrestres, que también es importante darse cuenta que esas fronteras tienen unas dinámicas económicas, legales o ilegales, pero tienen unas dinámicas económicas. Y esas dinámicas en este momento, con el confinamiento, con la violencia, con las normas estatales también, que son importantes, pues esas dinámicas van a empobrecer, van a pausarse y por eso mismo también pues se va a someter también la gente a un encarecimiento de sus recursos, ¿sí? Y por esa misma vía, pues va a aguantar hambre, va a empezar a gastar menos en alimentación, ¿sí?
pues porque sin trabajo, sea legal o ilegal, pues va a haber un encarecimiento. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas situaciones y lo que mencionábamos, pues esas asistencias que ahorita el gobierno está, digamos, como tratando de solventar, pues también se van agotando, ¿sí? Y esas mismas dinámicas que se van agotando, pues va haciendo que las mismas personas busquen otras formas y otras formas, bien sean legales o ilegales, u otras formas un poco más creativas de solventar esa seguridad y esa soberanía alimentaria, ¿sí? Entonces, creo que es importante desde nuestro lugar ponernos, digamos, tener esa empatía y tener esa capacidad crítica de mirar lo que está pasando en el territorio, lo que está develando el COVID y lo que nosotros desde acá también podemos aportar para que estos territorios no se sientan tan abandonados y también para que, pues, de alguna u otra forma se pueda solventar esta soberanía alimentaria. Yo quisiera, si me permiten, plantear un caso concreto, o sea, de los sitios que casualmente más trabajamos en el observatorio son esos sitios de frontera, en particular uno que mencionaba Alexandra y que tiene que ver con Nariño. A mí me llama la atención todos estos movimientos y todas estas acciones de solidaridad con nombres particulares de que Colombia cuida a Colombia, y uno se pregunta ¿a cuál Colombia estamos cuidando? Porque, por ejemplo, Tumaco, que es uno de los sitios que llevamos en el corazón, uno de los municipios donde está el mayor cultivo de coca en este país, y unas estrategias de erradicación de cultivos que lo único que han hecho es agredir de manera sistemática a las comunidades, agredir sus formas de producción ancestral, agredir sus maneras de organización básica, y no están generando respuestas integrales en una situación de un territorio que es de una enorme y profunda complejidad. ¿Quién ayuda y quién cuida a Tumaco, por ejemplo? ¿Dónde llegan las ayudas y cómo llegan a Tumaco? Llegan y se quedan, si acaso, en las cabeceras ni siquiera del municipio, pero toda esa inmensa zona rural. Tumaco es el municipio de los municipios, si no el más grande de Colombia, con la más grande zona rural, donde está sucediendo todo lo que ni siquiera sabemos. Nosotros sabemos de cosas que pasan en Tumaco porque nos cuentan las comunidades y las organizaciones y esas mujeres líderes de Tumaco que están poniendo el pecho día a día para conseguir la comida de sus hijos. Y no sabemos qué pueda pasar cuando está llegando el COVID y no está todavía en el pico de la pandemia en esas regiones, porque ese es el otro elemento. El pico de la pandemia se lee para las zonas urbanas, para las grandes concentraciones, pero cuando estamos pensando cuando llegue allá y va a tener una repercusión y un coletazo muy profundo en un territorio que no tiene servicios de salud, que no tiene agua potable, que a nadie le ha importado que maten líderes sociales y lideresas sociales todo el tiempo, aprovechando esta situación de supuesto confinamiento y más bien de un Estado que manifiesta su máxima ausencia en situaciones como las que vive Tumaco. ¿Quién cuida a Tumaco? Es la pregunta. Donde las situaciones allá hace mucho tiempo están dejando problemas nutricionales críticos, situaciones de deterioro profundo de ese territorio y de una complejidad en la situación de la violencia que se genera no solamente contra los líderes sociales que defienden la restitución de tierras, que defienden una restitución de cultivos ilícitos por cultivos de pan coger, sino una circunstancia exacerbada por la presencia de actores armados que a la luz del que la atención está puesta en otra cosa, y en el COVID y en las situaciones concretas de la gente y de la vida de la gente. Lo que sí es claro es que esas circunstancias del COVID, que van a tener una repercusión muy fuerte en zonas como unas ciudades capitales, allá va a ser muy dramático. El asunto es que se mezcla con los indicadores de siempre de Tumaco, de olvido, de situaciones donde la inseguridad alimentaria, las mortalidades por desnutrición, ni siquiera sabemos bien si se registran como debe ser. Entonces, estas situaciones como las de Tumaco, como las del Cauca, donde a pesar de las circunstancias, a pesar del COVID, nadie confina la violencia contra los líderes sociales, al contrario, se exacerba porque no hay quien los proteja realmente. Porque es que este es un país donde la atención, inclusive la de la seguridad de las personas, no solamente la seguridad alimentaria,
debería ser una atención diferencial, pero no. La apuesta de atención del COVID es homogénea para todo el país, la apuesta de atención nutricional alimentaria de superar las situaciones críticas es igual para todo el país, cuando allá se necesita una mayor inversión, porque una brecha permanente de situaciones críticas en Tumaco lo que necesita es un pequeño clic para que las situaciones con un efecto dominó, como hemos dicho, van a generar mayores repercusiones, no solamente en la población que más el COVID sabemos que tiene centrada su mayor mortalidad que la población adulta mayor, sino en toda esta situación de la población confinada, que como bien decías tú al inicio, pues efectivamente no tiene trabajo. ¿Cuál es el trabajo en Tumaco? Si no es el 80% de la población en la informalidad, por Dios, el 80%. No hay posibilidades de que haya una situación simple para analizar un caso como el de Tumaco, como los casos de la frontera, como el Magdalena Medio. O sea, este es un país que no plantea atención diferencial, no aprende, ni siquiera con las circunstancias que una pandemia. Yo creo que lo que debemos empezar a pensar, más que cuáles son los efectos del COVID en la seguridad y soberanía alimentaria, es cómo vamos a empeorar en una situación como esta, las situaciones de inseguridad alimentaria y cuáles son los verdaderos aprendizajes que deberíamos implementar. En las zonas rurales no hay ningún tipo de atención diferencial, solo los héroes que producen comida, pero ¿dónde estamos cuidando a los campesinos que producen comida? ¿Dónde está la bioseguridad para los campesinos que producen comida? Para la población que tiene la mayor índice de envejecimiento es la población campesina, y en ellos no hay acciones diferenciales. Una movilización profunda por los médicos que se lo merecen, por las personas que atienden la pandemia y están más contagiados que ninguna otra población que atiende el COVID, pero quienes producen alimentos, quienes son la primera línea de la atención del hambre, ¿quién los protege? Entonces, Colombia cuida a Colombia, yo pregunto, ¿cuál Colombia? ¿Cuál Colombia estamos cuidando? Bueno, muchas gracias a todas y a todos por sus intervenciones. Otra pregunta que quería hacer, y es muy en relación con lo que nombraba ahorita Sara, y es que si bien el virus ha afectado a la población colombiana, estas afectaciones son de manera diferencial, esto atendiendo a factores económicos, de donde se habita, políticos, sociales, pero también hay algo muy importante y es el tema de género. Cómo está afectando este virus a las mujeres, sobre todo que ahorita lo nombraba Sara, que es quienes tienen que buscar las garantías de seguridad en muchos territorios, garantías que no existen, pero que ellas las buscan de alguna forma. Entonces quisiera saber cuál es el papel de la mujer rural precisamente en este contexto, y quisiera pues en este momento iniciar con Alexandra. Bueno, pues de por sí digamos que muchas digamos, entes y las mismas mujeres transmiten y sabemos que las mujeres rurales tienen unas condiciones, digamos, de encarecimiento en términos de empleo, garantías, titularidad de sus tierras, apoyo económico, ¿sí? Digamos que el empleo es muy informal y sabemos sobre esa carga laboral, ¿sí? Esa doble, triple carga laboral que tienen por el cuidado de la misma tierra, de los cultivos, de los animales, de la familia, del hogar, de la preparación de alimentos, ¿sí? Sumémosle a esas cargas y a esas condiciones que no son, digamos, como no se garantizan unas buenas condiciones en un espacio, digamos, como Tumaco, o en un espacio rural, en el cual no tenemos un acceso a agua potable, a electricidad incluso, ¿sí? A un saneamiento básico, algo estructural, ¿sí? Ahora solventando también la violencia en términos territoriales por los agentes que ya mencionábamos anteriormente. Ahora sumémosle también la violencia y la crisis que puede causar un confinamiento en una parte rural, el estrés que puede causar eso y las violencias contra la mujer que se pueden desarrollar por parte de sus compañeros, ¿sí? Entonces, son muchas situaciones que se deben contener, ¿sí? Pero creo que la invitación ahorita también, o sea, miramos una problemática súper agudizada, que es lo que nos está develando el COVID, como ya lo dijimos, pero en línea con lo que dice la profe Sara, y es como
qué soluciones o qué miramos, qué oportunidades miramos aquí. Y creo que también ese es el llamado es a mirar ese valor que tienen esos cuidados, ¿sí? Ese valor que, tiene que tienen las mujeres en el campo, mujeres negras, indígenas, campesinas, que tienen una sabiduría muy potente en términos de cómo es el manejo de esos recursos, que nosotros los llamamos recursos, ¿sí? Como el agua, la tierra, los cultivos, cómo esos recursos tienen una relación diferente con las mujeres, ¿sí? O sea, hay una relación diferente allí. Y ese es el llamado, o sea, como que el llamado a que sea desde el cuidado, ¿sí? Un llamado desde el cuidado que las mismas mujeres pueden ejercer en su territorio y que tal vez ese sea como el ejercicio que podemos hacer ahorita, contagiarnos de esas perspectivas y de ese cuidado que las mujeres pueden aportar y que las mujeres hoy en día como tal pues le están poniendo el pecho porque realmente la situación en términos de los cuidados alimentarios y de solventar, como lo decía Laura, día a día, con o sin condiciones, pues es difícil, ¿no? Y entonces el llamado también es ese, como a reconocer ese papel, pero no solo el reconocimiento del aplauso y son las heroínas, ¿sí? No, o sea, es un reconocimiento también de cómo vamos a exigir desde las mismas políticas que ese reconocimiento sea a través de unos beneficios, a través de unas condiciones más dignas para las mujeres. Yo quisiera agregar, recordaba mientras escuchaba a Alexandra, que además tiene un trabajo, ella es líder en el Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria del Grupo de Género en Seguridad y Soberanía Alimentaria, que también hace parte de la profesora Ocari Solaya, que es un trabajo que el observatorio ha puesto como primordial, el pensarnos el género, las mujeres y los diferenciales. Recordaba ahora un bellísimo texto que nos regala Boaventura de Sousa Santos que se llama El sur de la cuarentena. Creo que varios de ustedes lo han revisado, que si no, quienes nos escuchan, revisen lo que es parte de una serie de escritos, como siempre, lúcidos y maravillosos de él. Y en ese texto en particular, uno de los diferenciales que recoge con más fuerza es el tema de las mujeres. Las mujeres son un elemento importante de reflexión social y política y ética en este momento. Las mujeres en ese diferencial que hay que analizar de la cuarentena, en esas inequidades que la cuarentena evidentemente nos dice Sousa, plantea claramente las inequidades, la cuarentena es y se sufre de manera diferencial y con todas las inequidades claras. Las mujeres son esas cuidadoras. Las mujeres son las que llevan los recursos de cómo hacer con pocos alimentos la comida para todos en esta casa. Las que son responsables de que eso que recibo para un solo hijo, no puedo tener la posibilidad de cocinarlo para ese hijo que me lo entrega el Estado y me dice, esto está calculado para su niño menor de 5 años. Ella se va con ese mercado a la casa y muy seguramente desde el dentro de su corazón jamás podrá hacer una olla aparte para el niño que le dieron la comida balanceada como hacen las nutricionistas o hacemos las nutricionistas, sino que dice esta comida, así sea solo para 8 días que me alcance este mercado que me entregaron para un mes, se lo tengo que entregar a mis hijos, a toda mi familia. Esa mujer que tiene dilemas éticos todos los días, de alimentar a sus hijos con lo que encuentra. Yo creo que uno de los aspectos que más plantea Sousa frente a las mujeres es esa impresionante capacidad de resiliencia que tienen las mujeres. Y no es un eslogan, sencillamente, es una verdad profunda. Son las pilares que sostienen la cotidianidad de los hogares, las comunidades, son las cuidadoras por excelencia que nadie cuida. Luego, la repercusión más grave y profunda de esta pandemia en términos diferenciales efectivamente va a ser en las mujeres, que además de tener que recibir toda la carga de siempre del cuidado, de la atención del hogar, de salir a trabajar o de no poder salir a trabajar, son las que tienen además una posibilidad muy grave, muy grande, de no solamente ser víctimas de la violencia en el hogar, sino de tener ese sufrimiento, esa depresión profunda por no poder resolver los problemas día a día. Y no es suficiente considerar que son capaces de ser resilientes, sino que efectivamente tenemos que movilizar, más allá de todos los estudios de género, movilizar
acciones en las cuales se proteja a las mujeres cabeza de hogar, a todas esas mujeres que tienen triples y cuádruples cargas durante todos los días. Si lo siente uno, y yo creo que es algo que tenemos que plantear. En los hogares, así seamos muy intelectuales, la carga de la casa, la carga del hogar, es importante cómo se siente que se duplica en las mujeres que tenemos que mantener los mismos roles. Imagínense cuando además de eso toca salir a conseguir la comida de la casa, porque son ellas las que salen también a conseguir la comida para los hijos. Es toda una carga profunda que están recibiendo en lo psicológico, en lo físico, y que nadie se está pensando cómo resolver ese problema de manera, porque no están dentro de los programas, no son ni menores de 5 años, son las madres cuidadoras, no son las adultas mayores, son las cuidadoras de los adultos mayores, son esas mujeres que además salen hombro a hombro con su esposo a cultivar la tierra, a recoger la chagra, a recogerlos y a cocinar. Y en esas poblaciones rurales eso es también un elemento importante de diferencia que debemos reconocer y apoyar. Bueno, por parte de pares lo que hemos estado viendo es que, claro, en las zonas rurales hay ausencia del Estado y esto es evidente también que no hay capacidad del Estado para cuidar a su población, pero en muchos territorios se ha logrado construir un cuidado comunitario y ese cuidado, si ponemos a verlo, con el foco, recae también en las mujeres y son las mujeres las que salen de su casa a cuidar a las personas, no solamente de su entorno familiar, sino de sus comunidades. Un ejemplo de esto está ocurriendo en el norte de Santander, en el Catatumbo, en Tibú, donde, por ejemplo, las madres del Catatumbo están en una iniciativa de, además de los trapos rojos que muestran hambre, hay unos trapos amarillos en donde son personas con condición de discapacidad que necesitan también sus alimentos y pues necesitan unos cuidados también específicos y diferenciados. Esta iniciativa, pues iniciada también por una organización de madres víctimas de la violencia que históricamente han sido excluidas de la presencia del Estado, pues ha logrado, digamos, iniciar o, digamos, activar unos lazos de solidaridad que pues aparecían perdidos, pero que igual comienzan a conectarse aún en momentos de pandemia y han logrado solventar la situación de muchas personas que realmente lo estaban necesitando en estos momentos. Entonces, lo que se puede ver en los territorios es que las iniciativas de cuidado comunitario también están siendo liderados por mujeres y es también una invitación a que todas las personas hagamos parte de esto y activemos rutas de solidaridad para solventar la situación, ¿sí? Teniendo en cuenta que el Estado tiene la responsabilidad de buscar ayudas en temas alimentarios hacia las personas, pero también que una forma de comenzar a cambiar y tener una actitud más colectiva es preocupándonos por nuestras comunidades y no solamente en nosotros mismos. Y eso es algo que evidentemente están mostrando las mujeres en diferentes territorios del país. Bueno, muchas gracias. Digamos que ya con este primer panorama en el que tratamos de hacer un contexto de lo que está pasando tanto en lo urbano, pero también en lo rural, quisiera ya pasar a un tema muy importante y es el tema de las alternativas. ¿Qué se puede hacer en este momento, digamos, porque como si bien lo nombraba Sara al principio de este conversatorio, es que no hay una seguridad alimentaria, también es cierto, por otro lado, que hay iniciativas que ustedes desde el observatorio conocen. Entonces, pues, la primera pregunta es esa, ¿cuáles son esas iniciativas que ustedes están viendo desde su trabajo? Y por otro lado, ¿cuál es el papel de la academia para apoyar y digamos, fortalecer estas iniciativas que ya existen? Inicio con Sara. Gracias. Gracias por la pregunta, porque nos permite pues contar cosas que hemos hecho durante mucho tiempo, desde que nació el observatorio en el 2005. Nuestro lema fundamental, nuestra impronta fundamental, nuestro compromiso básico es con las comunidades
en el trabajo con las comunidades, aprendiendo de las comunidades. Nosotros le pusimos la segunda S de soberanía mucho tiempo después. Nos decían, ¿por qué no dicen no trabajan soberanía? Y nosotros decimos, sí, trabajamos soberanía, pero la soberanía es algo tan profundo, políticamente tan importante, que arrastra tantos elementos éticos del trabajo, que nosotros nos pusimos la S de soberanía cuando podíamos mostrarle a los estudiantes, a los investigadores, al público en general, que estábamos trabajando en los territorios, con los territorios, las personas en sus territorios, construyendo equidad, trabajando por seguridad y soberanía, en lo que sabe hacer la universidad esencialmente, que tiene que ver con sus 3 ejes misionales. En ese sentido, yo creo que una de las cosas que siempre hemos venido haciendo, seguiremos haciendo, y que se manifiesta cuando nosotros sacamos los comunicados, no en un sentido de hacer una crítica permanente, que además es fácil, destructiva, sino propositiva, pues es decirle al Estado que haga lo que tiene que hacer. Es que si por lo menos hiciera lo que él dice que hace, hecho bien, algo se haría, ¿sí? Pero usualmente casi todas sus iniciativas se derivan en situaciones que están enmarcadas por intereses regionales, territoriales, por favorecer a los grandes terratenientes en el caso de las zonas rurales. Nomás es las famosas alternativas del ministro de Agricultura, donde uno dice, uy, pero qué bueno, van a darle créditos a todo el mundo y los únicos que tienen fáciles créditos son los grandes terratenientes. De siempre, hasta que los denuncia la Contraloría, hay forma de entender que se están volviendo a coger el dinero quienes no lo necesitan, y los pequeños cultivadores, los pobladores rurales, los campesinos, no les llegan los créditos. Decía ayer algún periodista, más fácil conseguir un crédito para un carro acá en la zona urbana que un campesino logre con situaciones favorables un crédito para hacer lo que supuestamente le estamos protegiendo hoy para hacer, y es que produzca los alimentos para los urbanos. Entonces, lo primero que ha hecho el observatorio, y lo mantiene, es un mecanismo de análisis de los aspectos de las leyes, de las acciones que tiene que hacer el Estado, y presionar desde la denuncia la necesidad de hacer incidencia para que esas situaciones finalmente sean asumidos como una tarea que el Estado debe hacer y que no hace, y sus instituciones generan acciones paliativas que no van a promover ni a mover los pilares y las razones fundamentales de las problemáticas para su resolución. Por ejemplo, la distribución de las tierras, por ejemplo, la restitución de estas para la gente, ya que hablábamos del conflicto, por ejemplo, el que se apliquen realmente las acciones y las intervenciones de manera adecuada y diferencial en zonas rurales, en zonas urbanas. El observatorio lo siguiente que hace en términos de generar alianzas y movilización es desarrollar todas las capacidades que ha venido acumulando durante tanto tiempo, y en este momento, a partir de que estamos confinados, pero que las comunidades siguen estando y enfrentando las situaciones cotidianas, tenemos una estrategia que se ha venido trabajando en alianza con la organización Obusinga, que desde hace mucho tiempo en el Magdalena Medio, luego de las enseñanzas, experiencias de un trabajo en medio del conflicto como fue el Laboratorio de Desarrollo y Paz, con Obusinga hemos desarrollado hoy una experiencia que se llama Acción Colectiva Solidaria, le decimos ACSO, y en esa acción estamos movilizando todas las capacidades del observatorio, de sus semilleros de investigación que están conformados por estudiantes, investigadores, egresados, y los hemos denominado activistas, que estamos desarrollando diferentes alternativas, líneas, acciones que deben ser apoyadas en los territorios y particularmente en los territorios rurales, que es donde más nos movemos en este momento. Y allí en esos territorios, mediante un mecanismo sencillo de contacto por los WhatsApp, que ha sido una herramienta que llega a todos los rincones, encontrar una especie de corresponsales, les decimos, donde vamos a enterarnos de las diferentes problemáticas del concreto y de lo cotidiano de los campesinos, las organizaciones, las mujeres, los indígenas, en los diferentes territorios donde nos movemos, en todas las latitudes del país, y con esos activistas hay unos enlaces que conectan esos corresponsales
para no solamente partir de un ejercicio de asesoría, de acompañamiento, sino también generar alternativas con ellos y para ellos en términos de mirar cómo se movilizan acciones para resolver los problemas más concretos. Por ejemplo, la comercialización de los alimentos, por ejemplo, por qué se están quedando la leche y qué hacer con la leche que se queda en Huachucal, porque ya no la compran los grandes, digamos, industrias lecheras porque no les interesa, porque el precio está bajando. O sea, ¿qué cosas más son necesarias en los diferentes, digamos, eslabones del problema de las dinámicas del sistema agroalimentario, desde la producción, la distribución, la comercialización, el consumo, hasta las situaciones más cotidianas de cómo manejar la bioseguridad en los hogares, en los mercados, en las situaciones de colectivización de dinámicas que en muchos territorios eso no ha parado. AXO es una de las estrategias que en este momento estamos movilizando y que tiene un aspecto que desarrollamos para generar alternativas de resolver problemas cotidianos, contribuir a resolverlos, porque la esencia del proceso de resolverlos está en, uno, exigir que el Estado cumpla sus acciones y lo que debe hacer, y dos, en fortalecer las capacidades que tienen las personas en sus territorios con esas alternativas que a veces surgen de manera dinámica desde ellos y que nos enseñan más bien a nosotros todas estas posibilidades. Y la segunda cosa que estamos haciendo paralelo al trabajo de la acción colectiva solidaria es el desarrollo de una estrategia de vigilancia alimentaria ciudadana, donde esas corresponsales que están conectados con nosotros, que somos los enlaces, y los activistas que apoyan las actividades de educación, apoyo, asistencia, acompañamiento, de información y alertas alimentarias, por ejemplo, de los alimentos básicos de la canasta que en teoría deberían estar congelados o por lo menos controlados, de la especulación de alimentos y de las situaciones de lo alimentario y nutricional, que en esa vigilancia alimentaria ciudadana, que se llama así, podamos generar alertas para presionar a las instituciones y a las instancias de carácter gubernamental, a las comisiones intersectoriales, a las mesas de seguridad alimentaria territorial sobre lo que está pasando en el momento y cómo generar alternativas para subsanar, por lo menos desde allí, desde la información a tiempo y en el corto plazo, para poder plantear formas de contener estas situaciones, formas de exigir estas dinámicas para resolver esos problemas concretos y, por supuesto, establecer desde la universidad acciones que en los escenarios de decisión en los que participamos, como les comento, comités, mesas de seguridad alimentaria territorial, nacional, departamental, podamos manifestar estas situaciones críticas. Y lo otro que estamos haciendo tiene que ver con una iniciativa que parte de los comunicados del Observatorio de la Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentaria y de otras universidades para tener hoy una alianza universitaria que denominamos ALUDA, Alianza Universitaria en Defensa del Derecho a la Alimentación, ALUDA, que congrega más o menos 12 a 13 universidades de todo el país, con más o menos 40 profesores que trabajamos el tema de seguridad y soberanía alimentaria en todas sus dimensiones y que compartimos todas estas preocupaciones para poder generar apuestas académicas y técnicas, no solamente escribiendo documentos, sino planteando asesoría, movilización, organización en los territorios. Somos 13 universidades organizadas en 3 unidades territoriales, la costa, el Pacífico y el centro, donde estamos movilizando también todas las acciones desde denuncia, desde el proceso de generar asesorías, materiales, alternativas, como la posibilidad de organización de nuestros estudiantes que en vez de quedarse no solamente haciendo actividades virtuales y tratando de mantener una actividad académica que ya no es normal, puedan sentirse activistas de un proceso que hoy por hoy requiere la creatividad y la creación y co-creación de acciones entre todos. Bueno, yo creo que uno de los temas que hay que solucionar en Colombia es esa cifra que aparece año tras año, y es que Colombia siempre está entre los 5 países más desiguales del mundo. Esto, digamos,
buscado solucionarse de muchas maneras. El acuerdo de paz nos dio ese punto 1 que era básicamente de reforma rural integral, pero que ha sido el punto más incumplido de todos, porque no hay restitución de tierras, porque no hay titulación de tierras y porque realmente hay unas élites regionales que evitan que muchos de los cambios que necesita el país se hagan. Entonces yo creo que una de las alternativas, algo que muestra el COVID básicamente, es que el cambio climático, mejor dicho, estamos en un momento en la humanidad en que tenemos que cambiar nuestra forma de producir, pensar en economía circular, pensar en bioeconomía, o simplemente seguir viendo cómo más desastres naturales siguen ocurriendo, cómo la deforestación es imparable en Colombia, en Perú, en Brasil, y cómo todos los servicios ecosistémicos que prestan a las comunidades todos estos hábitats son cada vez menores, cómo aumentan las enfermedades. Entonces, lo que yo creo es que primero hay que buscar una manera en que estas élites regionales dejen de tener el control sobre los recursos. Una parte, digamos, del tema político de la soberanía es que los recursos no pueden seguir siendo cooptados por pocas personas mientras hay una desigualdad tremenda. Entonces lo que hay que buscar solucionar primero es el tema de la titulación de las tierras, cómo hacer para que no sigamos con que más del 50% de las tierras sea del 2-3% de la población, y al mismo tiempo aumentar las redes como de denuncia en la que situaciones, por ejemplo, las que están ocurriendo actualmente con los proyectos, los planes para dar comida terminen siendo bastión de la corrupción. Hay que buscar también que haya mayor presión ciudadana en ese sentido, y eso se logra con pedagogía, claro, pero se logra también empoderando a las poblaciones en diferentes regiones como para que tengan la capacidad de hacer seguimiento a los recursos que se destinan para ciertas cosas. Al mismo tiempo hay que no dejar de insistir en que la consulta previa, el consentimiento previo son fundamentales, si no es algo de flexibilizarlo, como estaban diciendo ciertos empresarios hace no menos de 2 semanas. No se pueden flexibilizar las licencias ambientales, que también es el otro tema del que están haciendo presión al gobierno, sino por el contrario hay que endurecerlo, hay que buscar que la justicia, que también haya una justicia ambiental que logre solventar estos litigios y que logre hacer, digamos, un contrapeso a ese poder económico y político que tienen las élites en los diferentes departamentos del país. Y no olvidar también el tema de la reforma rural integral, que es totalmente necesaria, que ha sido uno de los grandes problemas que tiene el país y también es una de las grandes alternativas que tiene. Hace poco estaban hablando, por ejemplo, cómo Corea del Sur pasó de una sociedad profundamente desigual en la distribución de la tierra en una reforma integral que logró básicamente darle un empujón al país para que su economía mejorara. Y en estos tiempos, pues es pensar una transformación de la economía, pero teniendo en cuenta el camino que hay que seguir y que es proyectarse hacia una sociedad ecológica. Creo que también es importante mirar cómo estas alternativas de solución sí interpelan tanto a la academia, obviamente al gobierno, pero a nosotros también como individuos desde casa, confinados, con unos privilegios que digamos que muchos y muchas digamos, en este momento carecen, y también interpelarnos como desde nuestro accionar cómo puede hacerse, ¿sí? Si bien hay muchas acciones, digamos, de las donaciones, ¿sí? Bueno, entregar un mercado, hay muchas alternativas, pero también es como, bueno, cómo yo me pongo en el papel de cómo aporto a la construcción de soberanía alimentaria. Y creo que es importante allí
tener en cuenta la forma en que consumimos, ¿sí? Y más en esta época de cuarentena, de pandemia, donde nos meten todo el susto de todo puede estar infectado, todo puede estar contaminado, tienes que higienizarlo todo, ¿sí? Entonces, esas acciones también de cómo consumimos, a quién le compramos, ¿sí? Hoy en día muchos productores, muchas productoras están con la angustia de no tengo a quién venderle, el intermediario me lo está comprando a un precio muy bajo por lo que me lo pagaba antes, como la leche, como las papas, bueno, como diferentes productos que deben salir a las ciudades y que se van quedando, ¿sí? Entonces creo que también es importante que esas estrategias del consumo responsable, del consumo solidario, son muy importantes, a quiénes les compramos, dónde compramos, ¿sí? Y dejando también de lado como ese miedo a ese, digamos que si bien el aislamiento es muy importante, pero esas alternativas y ese consumo de los alimentos que llegan a nuestros platos, a nuestra mesa, sea responsable y solidario con las personas. Hay muchas alternativas en las ciudades, en los municipios cercanos, ¿sí? De personas que están cultivando, incluso de procesos comunitarios que se están gestando hoy en día y que sé que esta va a ser la oportunidad para que esas formas más solidarias y comunitarias de construcción se den, ¿sí? Hay huertos comunitarios, hay formas que se están gestando que creo que es importante apoyar, ¿sí? Importantísimo desde la academia, ¿sí? Todo lo que nos mencionaba la profesora es muy importante y creo que esa misma forma también más solidaria y más empática en términos de yo empatizo desde solo redes o empatizo de verdad entendiendo esas realidades y sabiendo pues también cómo puedo aportar desde esa llamada, desde ese WhatsApp, desde esos conocimiento de esas realidades y pues también apropiarme de ellas y cómo me voy a relacionar yo. Creo que es importante porque tal vez estos ejercicios nos llevan también del aislamiento, nos lleva a individualizar mucho las acciones y pues cada quien corre para su lado, no, entonces tratar de que esas acciones sí sean conjuntas y que también esas acciones pues sean en coherencia ¿sí? Creo que así también se puede apoyar. Yo quisiera tocar el punto que coloca Juan, me parece súper importante como ponerlo muy de presente y es la tarea que se estaba más bien haciéndose a un lado en este gobierno que tiene que ver con la implementación de lo que quedó en los acuerdos de paz. Muy conveniente asumir que la pandemia nos detiene todo y entonces también se detienen el desarrollo de esos compromisos que ya de por sí venían retrasados desde el inicio del actual gobierno. Pero yo quisiera plantear que frente a los muchos elementos que plantea muy en corto tiempo Juan, es poner de presente, como digo, la complejidad de lo que hay detrás. Primero que todo porque hay algo que hay que reconocer y es que creo que sin eso no se hubiera podido firmar nada y es aceptar que en el acuerdo de paz no se tocó de manera radical el modelo económico y precisamente ese modelo económico que sostiene esa manera de expresarse e implementarse un modelo agroalimentario de un país como Colombia. Y ese modelo es una claridad que nos deja esta pandemia en el planeta entero, como lo hemos dicho en otros espacios. Es un modelo que fracasa, que ha fracasado, sigue fracasando. Y el no aceptar que ese modelo, que está ligado, por supuesto, a este modelo económico neoliberal, si no se modifica de manera radical, va a seguir generando todas las situaciones de impacto negativo en la formas de un país asumir sus políticas agroalimentarias, particularmente un país eminentemente agrario como Colombia, de espaldas precisamente a todos los posibles potenciales que puede tener en este momento asumirse como es su naturaleza agroalimentaria, con todos los pisos técnicos, con toda esa posibilidad de producir alimentos. Podríamos ser la despensa de una gran parte de este continente si pudiésemos asumir un modelo agroalimentario que no fuera privilegiando la producción extensiva, los agronegocios, la producción
grandes extensiones de palma, el optar por los modelos extractivos y demás. Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir es que la implementación de los acuerdos de paz deberían en este momento reanalizarse y retomar los aprendizajes que nos deja esta pandemia y no permitir que se siga deteniendo el desarrollo de los acuerdos anteriores. Nuevamente, hemos dicho siempre, es un acuerdo imperfecto, pero fue lo que se logró firmar y aún así, todas estas tareas acumuladas, detenidas, convenientemente olvidadas con la disculpa de que, y es así, es necesario hacerlo, pero con la disculpa de que estamos atendiendo la pandemia, primero. Lo segundo es que también habría que revisar en este momento los alcances de lo que se ha denominado el sistema de garantía progresiva del derecho a la alimentación, que está en el acuerdo como una de las tareas del punto 1, unido a la reforma rural integral. Y es realmente en este momento aprovechar para interpelar lo que quedó ahí, como dice Alexa, de manera importante, qué es lo que quedó ahí, si lo que quedó ahí realmente remueve los cimientos de las formas de producción, distribución, consumo y aprovechamiento de alimentos y si realmente se va a cumplir con eso, el derecho pleno a satisfacer la alimentación y a resolver el hambre, especialmente en las poblaciones que han generado las situaciones más críticas. Yo creo que no. Yo creo que el acuerdo en este momento tiene la oportunidad de, por ejemplo, replantear lo que estaba mencionando Juan, de los modelos de asistencia alimentaria. Es el modelo. El problema no es solamente que haya la corrupción, es que el modelo lo permite. El modelo de producción, el modelo de distribución y el modelo de atención permite, alcahuetea la posibilidad de que haya corrupción, desvío de los recursos. Es la forma en que está concebido. Y si en este momento no se interpela ese modelo de producción, estamos perdiendo una oportunidad de oro. Debemos exigir, en función de lo que ha mostrado la pandemia, en función de lo que está quedando claro para la gente, que la producción de alimentos debe exigir hoy que sea una producción de sistemas agroalimentarios sostenibles, localizados y territorializados. Debe exigir, como ley de la República, que optemos por la agroecología como el modelo que permite la disminución de la huella de carbono de la producción de alimentos. Debemos exigir que el modelo de asistencia alimentaria no pase por la tercerización, que asuman esos procesos de distribución de alimentos, de atención de la gente, las instituciones que para eso están, y no sigan contrayéndose el Estado, ¿sí?, dejando de lado sus propias tareas y sus propios compromisos con la gente que dice defender. Entonces yo creo que el acuerdo puede tener un segundo aliento importante de reflexión de los aprendizajes que nos deja el COVID en el sentido del sistema agroalimentario en todas sus eslabones, porque efectivamente el modelo fracasa en el planeta para poderle dar comida a la gente. Y es el momento de decir, en este país agrario, en este país donde tenemos ese potencial, en este país donde la pobreza, la miseria y la desigualdad está en el campo, en los que producen los alimentos, en esa lógica de cerrar esas brechas y proteger a quienes pueden salvar de otras pandemias, como dice también el libro de Sousa, van a aparecer. Es el momento de decir, los acuerdos de paz deben ahondar las soluciones que pasen por exigir la posibilidad de sistemas agroalimentarios sostenibles y territoriales, la forma de producción de alimentos, un consumo responsable y la necesidad de que el Estado se cumpla, por fin, que haya compras públicas locales, no en escobas, cepillos y cosas ahí que encuentran en el local, sino en alimentos. Y será la forma de sostener de verdad los compromisos de una atención nutricional y alimentaria y el cumplimiento de un derecho a la alimentación que deje de pasar solamente por las recomendaciones nutricionales que todos no las sabemos. Todos sabemos qué comer, todos sabemos qué defiende al cuerpo de la infección, pero el problema es que no tenemos con qué y no se produce y no llega, y si llega en los programas de asistencia alimentaria se lo roban, y el problema es el modelo agroalimentario en todos sus eslabones.
Y si no profundizamos, exigir eso y utilizar, retomar los acuerdos de paz para interpelar realmente esas acciones y esos modelos, creo que vamos a perder otra vez todas las enseñanzas que tan dolorosamente nos está dejando el COVID a toda la población, no solo de Colombia, sino del planeta. Bueno, gracias. En relación con lo que estaban hablando de esas formas solidarias de atender este problema alimentario que hay en este momento, digamos que una de esas dinámicas históricas y que también se está viendo ahorita mucho es lo del trueque, lo de la mesa solidaria, que sobre todo se ha visto en algunos barrios. Eh, Esas dinámicas de trueque se podrían pensar a un nivel macrosocial y de qué forma se podría hacer. Alexa, dale. Perdón, el micrófono. Sí, yo creo que ese ejercicio de ese despertar, de esas formas más solidarias de acompañarnos, de poder solventar esta crisis, sí, el trueque podría, digamos, hacerse, no en macro, porque digamos que ese creo que es el problema, ¿no? Traslapolar un ejercicio que puede llegar a ser muy territorial, como el trueque, creo que va a llevar sus particularidades dependiendo del territorio en donde se dé, ¿sí? Pero pienso, y pues creo que desde el observatorio siempre hemos apoyado esas formas no económicas de poder acceder a los alimentos y que detrás de eso se va a ir tejiendo otras cosas, otras relaciones, ¿sí? Sí, es importante. Creo que el intercambio, ¿sí? entre preparaciones se está dando. Por ejemplo, preparo esto y lo intercambio con la cosecha de algunas frutas, digamos. Sí se está dando y pienso que eso puede ser una alternativa muy buena y una alternativa importante para solventar la necesidad de alimentos, ¿sí? Pero también para fortalecer lazos, ¿sí? Entonces pienso que de alguna u otra forma sí se puede llevar a que, digamos, que en diversos territorios esto se dé, ¿sí? Pero con las particularidades de ellos mismos. Uh-huh. Pero sí, yo creo que es un momento muy importante para generar esas alternativas y para lograr implementarlas y mostrar que funcionan, porque han funcionado, y entiendo la pregunta de Laura, funcionan en escenarios de proximidad, en escenarios pequeños, digamos, localidades, territorios, lo hemos vivido en barrios de Bogotá. Precisamente toda la experiencia de agricultura urbana de Bogotá, que es muy fuerte, es muy importante lo que se cocina en Bogotá en torno a la red de agricultores urbanos, que tiene dinámicas complejas, pero que no podemos negar que está mostrando cómo esos circuitos de proximidad y esas experiencias de trueque, de intercambio, se están dando de manera alternativa y que pueden ser una opción muy importante, que varios espacios, experiencias de la universidad, del trabajo del profesor Álvaro Acevedo, la red de agricultura familiar también liderada por estos grupos, está planteando que efectivamente el trueque puede ser una alternativa. En el observatorio hay dos tesis, hay varias tesis, pero hay en particular la tesis de Gina Rodríguez, donde hablaba no solamente del trueque, donde no media el intercambio monetario, sino la creación de una moneda alternativa en una experiencia que se pilotea en Sumapaz y en algunas zonas de Cundinamarca, y se muestra la posibilidad de que si tuviese un mínimo de apoyo estatal podría funcionar. Y lo que me llama la atención es que en términos del trueque y en términos de las redes de tenderos, ustedes no se han fijado que son los apps de Bavaria, Postobón, los que han movilizado de manera importante. Curiosamente son experiencias que funcionan a gran escala y funcionan de manera, digamos, expansiva, porque tienen un apoyo concreto, ya sea de la industria o digamos, plataformas que permiten robustecer estas dinámicas técnicas de relación y organización para que se escalen de una población micro a niveles inclusive de departamento, ciudad y, ¿por qué no, país? Creo que se necesita voluntad estatal para reconocer que el trueque en estos momentos, y especialmente con el tema del
la dificultad de la bancarización de la gente, que es evidente, puedan ser una opción y que además, como decía la otra tesis, varias tesis del observatorio, no solamente se debe haber planteado el trueque en términos de alimentos, sino también en términos de saberes, en términos de prácticas, en términos de la conservación de semillas, preparaciones, gastronomía ancestral. O sea, puede ser una opción para recuperar eso que nos sobra a los colombianos y los latinoamericanos, que es los saberes ancestrales alimentarios y que tienen que ser protegidos y conservados como el tesoro más grande de la subsistencia de la humanidad, lo alimentario y toda su tradición. Entonces el trueque no solamente trae la posibilidad de intercambiar alimentos, sino otro tipo de dinámicas culturales, sociales, que permiten proteger la tradición alimentaria y cultural de los pueblos. Creo que lo que vamos a ver es que más bien los están cooptando quienes sí saben de ese potencial y como no hemos recibido el apoyo estatal, lo están haciendo, como siempre sucede, las grandes industrias y empresas, como hicieron con lo orgánico, con lo agroecológico, lo de bueno para ti, que ustedes saben quiénes tienen toda una línea de bueno para ti y es una empresa gigante de este país que ahora es el gran benefactor de todo lo que pasa en lo alimentario, pero que efectivamente debe ser una acción que si tuviese un mínimo de apoyo del Estado sería una gran alternativa para todos los territorios. Sí, mira que esta discusión que se da a raíz obviamente de una situación totalmente inesperada como es esta pandemia, se está dando no solo en Colombia, sino se está dando con mucha fuerza en Europa, en España específicamente, como los comedores comunitarios vuelven a tener una gran importancia dentro de los barrios populares y vuelven, digamos, a unir como a todos los vecinos, vecinas de un barrio, más que todo estoy hablando de zonas urbanas. Y esto está ocurriendo en Europa, pero está ocurriendo también en Estados Unidos y acá en Colombia también hay experiencias. Lo que pasa quizás es, digamos, la desarticulación de todas estas iniciativas que es evidente que ocurra. Eh, por eso estoy de acuerdo con Sara de que si hubiera un apoyo por parte del Estado para que estas iniciativas, digamos, puedan interactuar entre ellas, coordinar entre ellas, crear posibilidad de trueques, sería una potencialidad muy fuerte para la labor comunitaria y también para la seguridad alimentaria, por supuesto. Lo que sí creo, de todos modos, es que hay enemigos a que esto ocurra y enemigos a que los trueques sean, digamos, factibles a un nivel macro, como macro social. Por eso mismo hay que buscar modos en los que no haya tanta, digamos, tantas dificultades entre un modelo económico actual que es el neoliberal y otros modelos posibles, solidarios, cooperativos, que son necesarios y que parecen ser la mejor manera de responder a situaciones como la del COVID-19. La OMS, por ejemplo, hace unos días estaba diciendo que los países no tuvieron la posibilidad de actuar solidariamente los unos con los otros y de manera conjunta. Entonces eso también muestra que, por ejemplo, situaciones de frontera como en Tumaco, ¿cómo podemos pensar en que la realidad ecuatoriana en donde la pandemia está en unos niveles muy altos no va a repercutir en Tumaco cuando hay un río de diferencia, cuando hay no más de una hora de distancia, ¿sí? Entonces hay que pensar también otras maneras que se escapan quizás a la forma de entender un país, pero que tendría mucho más sentido lograr tener regiones en donde se pueda tratar estos temas. También pasa en el norte de Santander, el tema de Táchira, que sean supranacionales y que puedan realmente tener como los servicios ecosistémicos que se prestan en favor de las comunidades que están presentes allí. Listo. Ya como teniendo este panorama tanto en alternativas y también de un contexto de lo que está sucediendo ahorita,
Me gustaría cerrar con unas propuestas que quizá o unas medidas que el gobierno nacional y también los gobiernos locales y las instituciones podrían tomar para garantizar que haya seguridad alimentaria y soberanía, sobre todo en los territorios con mayor abandono histórico por parte del Estado. Entonces, me gustaría que cada una diera como un aporte para así poder ir sintetizando este espacio con esas medidas que se podrían tomar en este momento, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando. Bueno, yo comenzaría de pronto más adelante, diría alguna otra cosa, si queda tiempo, nuevamente quisiera reiterar el tema de los aprendizajes. Esto de hablar del COVID, es importante pensarnos en el antes de todo reconocer todo lo que no se ha hecho antes del COVID y se tenía como situaciones críticas que todos sabemos se van a exacerbar. En este momento, en medio de la pandemia, los aprendizajes que podemos tener y sobre todo reconocer la fuerza que se debe tener en la dinámica de lo que se ha denominado la pospandemia, porque seguramente vamos a vivir el recrudecimiento de la mayor parte de las situaciones, las cifras, los problemas. Y quisiera enlazarlo con el anterior para hacer una propuesta también en términos de la experiencia del trueque y de la importancia de que si pudiese plantearse como una estrategia escalable de apoyo estatal institucional, pues la mayor parte de las circunstancias de trueque implican que yo no necesariamente tengo que tener para el trueque solo alimentos, yo puedo hacer un trueque de alimentos por otro tipo de actividades, siempre tendremos que dar, o sea, así sea solo nuestra fuerza de trabajo y nuestra capacidad de hacer algún tipo de actividad, acción, cuidado, atención, información, siempre tenemos que dar en un trueque, a diferencia del asistencialismo alimentario que aplana toda posibilidad de la gente de desarrollar potencialidades. Es la importancia de minimizar el asistencialismo alimentario en función del momento crítico de la pandemia y más bien potencializar las capacidades de la gente, de los colectivos, como decía Juan, de las organizaciones en términos de los procesos que vienen adelante. El otro elemento importante que creo que debemos tocar acá es las tareas que tenemos desde las universidades. Yo creería que, no lo había dicho en otro espacio, pero una de las cosas que desde la LUDA estamos y debemos pensar es que esto nos está planteando la necesidad de transformar las maneras como enseñamos casi todos los elementos de lo alimentario. Hay carreras que tenemos más relación con las problemáticas de seguridad y soberanía alimentaria, todas estas que tienen que ver con lo alimentario, desde la producción, las ciencias agrarias, la nutrición, la salud, pero casi todas los temas transversalizan las problemáticas de la soberanía y seguridad alimentaria y deben enseñarse, aprenderse, implementarse de manera muy diferente. O sea, necesitamos un nuevo profesional que aborde estas dinámicas de manera distinta, porque las viejas maneras, esas con las que fuimos educados, precisamente están haciendo crisis en este momento, no son respuestas, las respuestas sencillas que le hemos dado a los problemas complejos. Ese es un llamado importante que hacemos, que nos toca hacer desde la universidad y tener como la apertura de transformar esos currículos de formación para un nuevo orden que, como decimos desde el principio, desde hace rato, no vamos a lograr volver a la normalidad a la que estamos acostumbrados, sino a una situación nueva para la cual no estamos preparados y no queremos estar preparados. Uno escucha a la gente de recuperar lo que tenía ya se fue. O sea, en este momento ni siquiera salir a la calle, volver a nuestras dinámicas laborales, sociales, familiares van a ser las mismas. Y no estamos preparados para eso y creo que las universidades deben empezar no solo a ver cómo reaccionan, cómo se visibilizan, cuál es la tarea en el medio de la atención de la pandemia, sino cómo hacia adentro empiezan a reflexionar que es el momento de transformar la manera como hemos construido conocimiento en torno a lo alimentario y a su complejidad. Creo que en sintonía con lo que menciona la profesora, sí, la academia
tiene un papel importante en esa construcción, en la forma en que ha ido construyendo conocimiento, en la manera en que mira también la forma en que estudia y a quienes está estudiando, ¿sí? Entonces, como también lo que se ha tratado de hacer desde el observatorio es un poco como construir con, ¿sí? Co-crear, tal vez en ese conocimiento tan global ya no es necesario, sino también es importante aplicarlo, territorializarlo y, digamos, como darle el valor que tiene que tener para dar respuesta a ese territorio. Si no va a ser la misma respuesta para Tumaco, para Nariño Pacífico que para Nariño Andino, no va a ser la misma en Santander que para Amazonas, ¿sí? Entonces, creo que esas soluciones, y digamos que ya para ir como cerrando un poco, importantísimo también que dentro de estas soluciones veamos la importancia de construir y de mejorar lo estructural. Este sistema, este modelo económico colapsa y nos muestra que lo estructural no se está atendiendo. Digamos, desde la exigibilidad tendríamos que mirar en términos también diferenciales qué están necesitando los territorios: agua potable, acceso a comunicaciones. Es muy importante porque en estos momentos se plantea una educación virtual, pero no hay acceso a redes en todos los territorios, y de pronto vemos que eso se vuelve un tema de discriminación también. Entonces creo que las comunicaciones son súper importantes en los territorios, pero también eso, mejorar esas partes estructurales que tal vez no se tienen en cuenta, y en medio de la inmediatez, perdón la redundancia, en medio de esa inmediatez pues se disuelven esas acciones que ya anteriormente pues habíamos mencionado. Laura, una cosa que creo que también es una propuesta, y no es nuestra solamente, ha sido construida e inspirada en alianza con Obusinga, y es de autoría del profesor Néstor Mendieta, que es el director de Obusinga, y que creo que es una cosa muy importante, y es reconocer en este momento que hay más de 800 municipios de este país que no tienen COVID. Y entonces plantear que debemos estar generando estrategias para cuidar esos municipios, y hay una propuesta muy concreta de municipios, territorios libres de COVID, donde haya la posibilidad de generar procesos territoriales que no solamente no llegue el COVID allá, sino que haya todos los cuidados posibles para que la vida continúe económica, social, familiar en esos municipios, y se pueda desarrollar esas estrategias. Él los mencionaba como archipiélagos libres de COVID. Entonces, esa es una cosa muy importante en la que no hemos pensado. Hemos pensado cómo enfrentarlo, qué hacer, pero hay muchísimos territorios que no lo tienen. ¿Y por qué no cuidar y hacer el esfuerzo para que no les llegue? Y para que las dinámicas estas de trueque, de sistemas agroalimentarios localizados, de producción local, de compras locales, se puedan mover en pequeños microecosistemas, como dice Juan, donde se pueda proteger y mirar, bueno, cuáles son las circunstancias que se han hecho bien y en esos territorios no hay, o hay un mínimo de presencia de la pandemia, y empezar a desarrollar todas estas estrategias de manera importante para poder defender esos territorios. Así como hemos tenido y hemos hecho tareas de territorios libres de transgénicos, pensamos que podemos empezar a trabajar territorios libres de COVID y fortalecer ese desarrollo que hay allí, la economía que hay allí en ejercicios diferenciales. Porque es que este país y todos los países, el modelo es atender a todo el mundo igual, es fácil. Todos los paquetes de alimentos iguales, todas las recomendaciones nutricionales iguales, o sea, lo diferencial es un discurso. No, ni siquiera en esto de quién tiene y no tiene COVID se está planteando acciones que sean realmente integrales y que recojan los diferenciales en todos los escenarios y territorios. Sí, yo pienso muy similar al tema de Sara. No se puede seguir hablando de aislamiento obligatorio en todo el país hasta cierta fecha. Es evidente que en Bogotá tenemos unas capacidades que no tiene Medellín, que no tiene Cali, que no tiene Quibdó, que no tiene Buenaventura, que no tiene Tumaco. Es decir, es evidente que en el país hay diferentes capacidades hospitalarias, estoy hablando, para abordar
el tema del COVID, también hay territorios en donde no ha llegado y por eso es que no podemos seguir pensando desde el centralismo que si en Bogotá ya tenemos no sé cuántas como camas con UCIs, eso va a implicar que entonces todo el país va a poder dejar de estar en un aislamiento obligatorio. Pero además de eso, creo que el tema de los servicios en los diferentes lugares del país es muy importante, el tema de comunicaciones, como decía Alexandra, pero también cumplir a cabalidad las acciones que están en los PEDET. Es decir, el PEDET se construyó de una manera que las comunidades dijeron cuáles eran las necesidades más importantes que veían ellos al momento de solucionar problemas de bienestar. Entonces hay que insistir en el cumplimiento de los PEDET, hay que insistir en la reforma rural integral, que además es parte de la Constitución, es decir, no es algo que solamente se puede cumplir en los 2 años después de la firma del acuerdo, sino es algo que debe cumplirse a cabalidad por Constitución y que ante eso hay que pues buscar las acciones que puedan solucionar estas obras que hacen falta en los territorios. Entonces, yo le diría al presidente Duque, volviendo un poquito a la pregunta, como que tenga en cuenta el acuerdo de paz y no lo mire como una parte, como una forma partidista de solucionar el tema, sino como algo que las comunidades están exigiendo hace muchos años, que quedó consignado en un documento y que ese documento pues merece y hace falta y es parte como de la equidad, cumplirlo a cabalidad en los territorios del país. Listo, no sé si alguna o Juanito quiere agregar algo más, si no, para ir cerrando esta sesión. Yo quiero primero pues agradecerles el espacio y felicitarles por generar pues estos espacios virtuales tan importantes para que la gente pues se entere y como que vayamos construyendo otras realidades. Finalmente pues yo quisiera decir que, y pues pienso que lo hemos visto de pronto últimamente en los medios, y es un llamado a proteger y a denunciar cómo se está dando el tema de la pandemia en los territorios indígenas y en los territorios indígenas de frontera, donde también se hace un llamado al gobierno para la protección de ellas mismas, porque son fundamentales para la construcción de esa soberanía alimentaria en nuestro país. Sí, igualmente que Alexa, pues muy agradable, se nos pasó rapidísimo 1 hora y media de conversación. Esto quiere decir que este es un tema sumamente importante para generar como salidas en una situación en la que uno inclusive se siente aquí en este confinamiento un poco inerme y además un poco inútil. Entonces, muchos de los discursos, muchos son fuertes, pero en las acciones sentimos limitaciones. Estos espacios nos permiten sentirnos útiles. Muchas gracias a ustedes. Sí, también agradecer en primer lugar a Alexandra, Sara, Laura por estar en esta mesa virtual. Creo que es muy interesante y a la audiencia también que nos está escuchando poder debatir en torno a un tema que es pues primordial. Esta pandemia obviamente nos está generando otras maneras o otros temas que pone sobre la mesa que quizás teníamos un poquito ocultos por esa velocidad desenfrenada en la que íbamos, en la que no creo que vayamos a regresar. Y es un momento como de en serio parar y pensar de una manera distinta a la forma en que interactuamos con el mundo. Entonces, muchas gracias y espero que haya otra sesión similar. Bueno, entonces extiendo el agradecimiento que ya ustedes venían mencionando. Gracias a Sara, Alexandra, a Juan por su participación, también a Alejandra Álvarez, que fue como nuestro puente con ustedes, a las personas que estuvieron conectadas, a quienes nos compartieron algunos comentarios respecto a este tema. Recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram y Twitter como @SparesColombia, también pues en la página de Facebook. Y del observatorio están como el Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional.
Muchas gracias y pues esperamos también seguir continuando con este tipo de espacios virtuales. Gracias.